Estamos en los enlaces covalentes. Habíamos dicho en el anterior video pues, que son los que forman pares de electrones. Son materiales muy duros como en el diamante, silicio, muy fuertes. Necesito mucha energía para poder romper este par de enlaces covalentes. Y habíamos hablado que hace parte del cemento, ladrillos, en fin, diferentes, pero también de los polímeros. Entonces uno se haría la pregunta, pero los polímeros yo los puedo fundir a bajas temperaturas, mientras que la arena no. Y la razón es porque los polímeros, si estoy hablando de cadenas de carbono, de etilenos multiplicados miles de veces, polietilenos, entre cadena y cadena, aquí se forman enlaces, coloquémoslo más bien así, enlaces secundarios. En la mayoría, en muchos polímeros se forman a través de enlaces de Van der Waals, que son dipolos por cargas positivas o negativas que se van generando, fuerzas electrostáticas muy pequeñitas, fuerzas de Lorentz que van uniendo esos materiales. Entonces, ¿por qué baja el punto de fusión del material al ser un plástico o un polímero? O sea, ¿por qué se derrite más fácilmente? Por esos enlaces secundarios que están entre cadena y cadena. Para volverlo ya gas, pues también necesito aumentar más temperatura, pero es fácil romperlos, a diferencia pues de como lo que habíamos visto aquí del tungsteno. Entonces, algunos ejemplos que tienen enlaces covalentes es el de la arena, que es óxido de silicio, SiO4, y es tetravalente. Vamos a entrar entonces en enlaces metálicos. Los enlaces metálicos también son enlaces primarios por su nivel de energía, también son fuertes, necesitan gran cantidad de energía para poderlos romper, pero la diferencia es que ya no uno más fuerte le quita el electrón al otro, como el iónico, uno de mayor potencial a uno de menor, ni tampoco elementos de igual que no se ponen a pelear si este es más fuerte y me quita, sino que antes comparten pares de electrones. No estoy hablando de los enlaces covalentes, sino que estoy hablando de enlaces que se juntan y forman una nube de electrones. Como son del mismo elemento, no se van a poner a decir, venga, le quito porque uno no es más fuerte que el otro, uno no tiene mayor potencial de ionización o no, sino lo que quiero es, venga, juntémonos y hacemos un mar de electrones. Los electrones entonces quedan en completa libertad, como lo vemos aquí, ¿no? Se pasan de un lugar a otro, y esta es una de las razones porque, digamos, yo puedo conducir la electricidad. Si yo aquí tengo una emisión de energía, pues es fácil encontrar un portador de carga que vaya pasando la energía sucesivamente hasta el otro lado. Entonces es un material conductor eléctrico. Por eso se da en los metales la conductividad eléctrica. Mientras que en los polímeros, si yo aquí coloco un polímero que tiene enlaces covalentes, pues este electrón de aquí no va a poder pasar hasta este lado porque no hay electrones libres. Acuérdense que forman pares de electrones. En un enlace iónico, si tengo aquí una solución disuelta en un líquido con cargas positivas y negativas, se vuelve conductor por el que el electrón, si entra, pues puede pasar de un lugar a otro. Si en un sólido, digamos un enlace iónico sólido, pues le queda difícil porque esa polaridad está cerrada, ¿sí? Digamos, hay una atracción, esa fuerza no se va a separar por un electrón. Y son aislantes, pero si este enlace, este material como tal, se disuelve, que se separen esos iones, sodio, cloro, quedan separados, pues se vuelve conductor. ¿Okay? Es que creo que sea claro. Cabe incluir la precisión que la conductividad eléctrica pues depende también del voltaje que esté hablando. Porque yo puedo hablar de 110 voltios, ¿sí? La de las casas, normalmente, a una fase. Y pues un material, unos guantes me pueden aislar de caucho, muy sencillitos, ¿sí? Muy prácticos de la casa, pues pueden aislarme esto. Pero si yo cojo unos cables de alta tensión que tiene 10.000 voltios, o 20.000 o 30.000 voltios, pues ya el volumen de electrones es demasiado alto para los guantes de caucho, muy sencillitos. Entonces se va a pegar algún electrón de algún lado y va a hacer pasar. Si estamos hablando de polímero, pues de alguna densidad de carga
de aquí el puente de hidrógeno que habíamos mencionado anteriormente. De esas pequeñas densidades de carga que se generan acá, un electrón se puede pegar por el volumen tan grande que hay. Entonces, que le digan que hay un material 100% aislante eléctrico, pues no es real, o sea, va en función del voltaje. Si hay unos que resisten mucho, 10.000, 100.000 voltios, pero que sea 100% aislante eléctrico, hay que precisar para qué voltaje. Seguimos con los enlaces, terminamos los primarios, entramos en los secundarios. Recuerden que los secundarios no significa que sean menos importantes, sino que por el nivel de energía son más bajos, pero gracias a eso se puede la vida existir. Digamos, aquí estoy hablando del agua. Tengo el hidrógeno y tengo el oxígeno. Aquí formo mi par de electrón para formar el octeto, ahí forma el octeto, pero estos electrones del oxígeno acá forman sus pares, pero quedan separados a un lado. Es lo que les mencionaba la vez pasada, que aquí hay una densidad de carga negativa y aquí hay una densidad de carga positiva. Y esta forma va a formar este puente y eso se llama puente de hidrógeno. Este es el enlace puente de hidrógeno. Es una atracción electrostática mínima, muy pequeñita, 1 kilojoule, ¿sí? Como hemos visto aproximadamente, y así sucesivamente. Si vemos del agua propiamente, la molécula del agua, pues estaríamos hablando de un enlace covalente. Pero pues ya, y lo habíamos visto en la categorización de los materiales, pero ya digamos el agua como tal nos permite tener la diversidad y gracias a que tiene esta forma, que Dios la diseñó así, esta precisión, pues la vida subsiste. ¿Okay? Y los enlaces de Van der Waals, pues ya es una atracción muy parecida a lo de lo que estamos hablando de puentes de hidrógeno, pero se puede establecer por dipolos. ¿Sí? Ya no solo son densidades de carga, sino polos. Y por lo que veíamos la simetría de la cala, cuando veíamos enlaces covalentes polares, pues me va a generar dipolos. Digamos en el jabón. Los jabones forman estructuras así, que se llaman micelas. Se sacan de las grasas o de los aceites como palmolive, ¿sí? De la palma del olivo. Se sacan unos aceites y esta micela tiene la característica que afuera tiene un comportamiento polar, mientras que adentro tiene un comportamiento no polar. Entonces la regla que uno siempre maneja es lo polar con lo polar con lo polar y lo no polar con lo no polar. Entonces las grasas, todos los aceites que el jabón esté limpiando, pues las grasas se van a meter en esta parte no polar y el agua que es polar pues ya va a arrastrar la partícula por afuera y así quita la suciedad del material. Y uno puede diseñar jabones donde llaman así, busquen la suciedad sin tener que recorrer todo el material, sino que de una lo atrapan y lo encapsulan y lo llevan. Creo que hablaron un poco de eso en los tensoactivos ustedes, en un curso de química, si no estoy mal. Bueno, esos dipolos pueden ser permanentes o temporales. Entonces, como les decía, digamos, el del nitrógeno es un puente de hidrógeno permanente. Estamos hablando de menos 198 grados, que se genera, que se vuelva líquido el nitrógeno, la licuefacción o que el gas se pueda licuar. Mientras que el del agua, pues algunos pueden, como el agua líquida, permanecer dipolos temporales. Esta tabla es muy importante que la tengan muy presente, la analicen con mucho cuidado, la recuerden porque es como un resumen de, en función del enlace que yo tenga, primarios o los secundarios, enlaces de Van der Waals, en función de las propiedades. Entonces, si yo quiero, como hemos visto, las propiedades eléctricas, pues vimos enlaces metálicos son conductores y ya entendemos por qué, porque estamos hablando de una nube de electrones, mientras que estamos hablando de covalentes aisladores. O los iónicos son aisladores moderados, aunque en soluciones son conductores, ¿sí? Enlaces de Van der Waals son aisladores. La densidad de carga no permite, ese dipolo no alcanza a coger el electrón para poderlo transportar de un lugar a otro. Y así podíamos mirar, digamos, las mecánicas, tensiones y deformaciones. Pues el metálico puede tener algo de plasticidad,
porque estamos hablando de esos electrones que están libres y permiten movimiento dentro del material, mientras que el iónico no va a permitir plasticidad, ¿sí? Van a tener dureza, van a ser frágiles normalmente, ¿sí? El covalente también tiende a ser muy resistente a la tensión, dependiendo del elemento que estemos hablando, pues va a generar mayor fuerza o menor fuerza. Y enlaces de Van der Waals, pues estamos hablando de que normalmente son débiles, lo que sucede, digamos, con los polímeros, que los puedo deformar plásticamente muy fácil porque tienen muchos enlaces secundarios. ¿Okay? Tengan en cuenta, y así ustedes pueden estudiar a mayor profundidad este cuadro de estructurales. Se refiere a la estructura cristalina, que es el tema que vamos a seguir después de terminar los enlaces. Aquí hay un breve cuadro donde uno puede mirar cómo varía la temperatura de fusión. Acuérdense de pasar de líquido a sólido, de sólido a líquido, pasar de sólido a líquido. Y pues es el pasar, o sea, el derretir el material, por llamarlo así, el cambiar de estado, pues va en función del tipo de enlace. Si yo quiero cambiar el material que sea más resistente a la temperatura, pues tengo que cambiar el tipo de enlace. Si son primarios, digamos el iónico, estoy hablando de la sal a 800 grados. Si ya la disuelvo en agua, pues a 0 grados, a 10 grados, a 20 grados, 30 grados, pues se disuelve muy fácilmente. Miren el covalente, estamos hablando del diamante 3500, el metálico, que es otro de los secundarios, de los primarios, perdón, 1000 grados, estamos hablando de grados de temperaturas muy altas, pero cuando ya aparece el enlace secundario, cae la resistencia. Y pues digamos el etileno, el polietileno, este es el polietileno, muy conocido, las bolsas de basura, las bolsas que suenan, todos los empaques, la mayoría de empaques de bolsas son de polietileno de alta o de baja densidad, ya entraremos en polímeros a mirar más, y baja la temperatura notablemente. Lo mismo digamos aquí, el argón es un enlace secundario temporal y el del agua es un enlace secundario permanente como el del nitrógeno que veíamos, ¿ok? Pero tengan presente el enlace secundario que es determinante para diferentes propiedades. Aquí hay otra tablita que indica más o menos las energías, joules. Esto pues varía de autor en autor, ¿sí? Principalmente yo les recomiendo que queden con la anterior que habla de covalentes hasta 700. Y aquí solo lo denota hasta 300 kilocalorías. Algo que sucede, pues este videito muy sencillo, donde denota más o menos lo que está sucediendo pues con el material, se categoriza, llamémoslo así, o se denota como con resortes. Yo aplico una fuerza a la tensión, aquí estamos hablando, llamémoslo así, que está en la zona elástica, porque yo dejo de aplicar la fuerza y el material vuelve a su forma. Por eso se denota como resortes, esos enlaces que se estén moviendo. Pero si yo aplico una fuerza mayor, aquí llega el elástico y aumento la fuerza, y ahí sucede eso que está sucediendo, lo vamos a ver en defectos atómicos, se llama una dislocación. Allí hay una deformación plástica, el material quedó cambiado de forma. Y así podría entrar, eso lo vemos después, estas formas que se generan, que se van a llamar granos, pero es como un abrebocas de que los enlaces incluyen, pero también la forma de la estructura, como hemos iniciado en esta parte de enlaces. ¿Okay? Con esto terminamos, vamos a continuar con la parte de microestructura, de conformación de las estructuras cristalinas o amorfas de los átomos. Gracias.